hice algo esta mañana. Bueno, esta mañana sí fue más fuerte, pero quiero hacerlo ahorita. Levánteme la mano los hombres que están acá, los hombres. Fácil contar. Bajen la mano. Las mujeres, levanten la mano las mujeres. Tenaz, por qué siempre será así? ¿Por qué siempre habrá más mujeres que hombres en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué será? Y hoy quiero que el Señor sea hablando a nuestros corazones y que sea el Señor ministrando. Y obviamente este mensaje en lo que nos corresponde va dirigido a las mujeres, pero quisiera decirle a los hombres que implícitamente va dirigido también a nosotros los varones, en cuanto a que lo que no se diga con respecto a las mujeres pues se da por entendido, por hecho, que somos nosotros los que tenemos que cubrir ese contexto. Y resulta que nosotros, desde el momento de la caída, vivimos en una constante batalla entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y cómo debemos manejar nuestra vida. Y hay un término que no sé si ustedes lo han escuchado, pero que sí se maneja muy permanente en este contexto histórico en el que vivimos, y es algo que se llama la batalla cultural, la batalla de cómo se entiende la sociedad desde, en nuestro caso como cristianos, los principios de la palabra, y en el caso del contexto humano, cómo el hombre o cómo la sociedad ha querido redefinir conceptos o roles en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer y en cuanto al mismo matrimonio. Entonces, cómo lo pensamos y cómo lo concebimos. Y esta charla tiene que ver con lo que hemos venido hablando, que tiene que ver con Romanos 12, de renovar nuestra mente, de no conformarnos en este siglo, de no pensar como piensa todo el mundo, sino de poder pensar de acuerdo al plan, al modelo, a la estrategia, al diseño que Dios había establecido inicialmente. Así que en ese contexto, esta guerra cultural de la que hablamos, ha hecho como que se levante una lucha entre ellos y ellas. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más pilo? Y yo quiero colocar solo empezando un ejemplo sencillo, pero, o sea, sencillo, y no es que se vaya a hacer ni nada, sino para que me entienda, pero se dice que el hombre es el sexo fuerte. Y obviamente, si yo me paro frente a mi esposa y le digo, a ver, pégueme un puño, pues ella me lo pega. Y tal vez yo me aguanto, y le digo, ahora aguante uno mío. Pero si yo miro en otros términos, resulta que si a mí me da una gripa, yo voy a reaccionar diferente a mi esposa. Y ahí creo que el sexo débil va a ser yo, porque resulta que yo sí me voy a echar a morir, estoy agripado y no puedo hacer nada, mientras que una mujer de pronto tiene más capacidad, más fuerza, y aunque esté enferma, aunque le esté doliendo, se para y va y hace. Entonces sería como redefinir eso de ¿por qué ese es más fuerte? ¿O por qué? Porque tal vez físicamente el hombre sea más fuerte, pero en cuanto a tolerancia la mujer resiste más y tiene más capacidad de entregarse a algunas cosas. Entonces, en ese contexto, resulta que el detonante, lo que estalla esta lucha de fuerzas, esta lucha entre hombres y mujeres, es algo que ha estado por toda la historia de la humanidad, y que no digo que esté bien, no estoy avalando nada, más bien estoy diciendo que está mal, y es ese mal llamado machismo, ¿verdad? Entonces el hombre malinterpretó ese sacerdocio que Dios le dio al hombre para poder de pronto ser cabeza del hogar, ser cabeza de la sociedad. Y el hombre lo que hizo fue levantar una sociedad donde apartó a la mujer, la colocó en cero a la izquierda, la vio solamente como un objeto, solamente la utilizó. Y resulta que en el transcurso de la historia, la respuesta de la mujer hacia esto, la respuesta de la sociedad a ese machismo que tenía el hombre, fue algo que aunque pareciera que fuera una cura, resultó peor que la misma enfermedad, y fue ese movimiento feminista. Entonces ahora pues no me dejo, y ahora cuál es más poderoso, y ahora pues yo tengo plata y no me dejo, y un montón de cosas que empezaron a generar esas fricciones, esas rivalidades, y que hace que de pronto muchas mujeres vean al hombre, muchas veces vean a la Biblia y vean a Dios mismo como machistas, como que son los verdugos. Entonces hay mujeres que aman a Dios y quieren a Dios, pero hay ciertos pasajes de la Biblia, ciertas cosas que como que, Señor, te amo, pero ¿por qué nos das tan duro? Porque es como el pensamiento, como si la mujer estuviera relegada a un segundo plano.
En estos días lo comentaba, no sé si todos lo han visto o no, pero hay una tendencia de esas que se hacen en las redes sociales virales, y entonces un tipo baboso, en serio que muy baboso, por ahí invitó a una chica a salir por primera vez. Y la chica, pues la chica tenía hambre y pidió una triple carne. Oiga, este muchacho sale que como esta mujer interesada va y se aprovecha de esa primera cita para pedirle una hamburguesa triple carne. Bueno, y esto ha dado para que estén unos a favor y otros en contra. Entonces algunos dicen sí, que interesada, que no sé qué, y otros dicen este tacaño, si no tiene, pues no invite, porque si no, ¿para qué la invitó? Pero vuelve y entra en esa lucha, ¿verdad? De que estamos ahí peleando a ver quién. Entonces muchas mujeres podrían decir, pues tacaño, yo no me voy a meter con un tipo que no me dé. Y la otra dirá, pues yo también tengo plata, a ver, ¿qué es? Se la gasto a usted más bien. Y entramos en cosas que son innecesarias y que no se quiere. Y más cuando algo que deberíamos entender es que tanto hombres como mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Quiere decir que nosotros, tanto hombres como mujeres, somos dignos delante de Dios, tenemos una identidad y tenemos un valor por el valor que Dios nos da. No, al hombre no le da el valor la mujer, pero a la mujer no le da el valor el hombre. Tanto hombre como mujer somos valiosos, tenemos dignidad porque Dios lo ha hecho. Y en la carta de Timoteo, en el capítulo 2, Pablo va a tomar un espacio. Ahora no es la primera vez, lo va a hacer durante otros momentos de la carta, pero en este momento va a tocar el contexto de la mujer con respecto a la iglesia, cómo debería ser el comportamiento de la mujer dentro de la iglesia. Pero antes de empezar, antes de desarrollar el tema, yo quisiera darle un poco de contexto para entenderlo. Decía esta mañana, y lo vuelvo a decir, que yo no sé si los jóvenes no estén es bueno o malo, porque la verdad que estos temas delante de las chicas me da a veces como duro, y las veo a ustedes y me atemorizan, porque hay un concepto, hay un prejuicio, y entonces a veces, a ver qué va a decir, venga a ver qué es lo que va a explicar. Y estamos marcados por el pensamiento del mundo. Nosotros somos el resultado de lo que aprendemos en el contexto de lo que hay alrededor. Entonces, cómo nos comportamos, cómo vemos, cómo escuchamos, todo marca nuestra vida. Y hemos dicho cómo esta carta lo que quiere es romper el pensamiento del mundo, los conceptos errados del mundo, y cómo quiere llevarnos a entender nuevamente desde la palabra, desde lo que Dios dice, cómo yo concibo la vida desde lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando yo lo entiendo así, vamos a ver cómo los valores o cómo el modelo de Dios era perfecto en sí mismo y yo no puedo romperlo. Por eso he titulado el mensaje en esta mañana, La mujer, bendición de Dios. Entonces quiero decirles a cada una de ustedes, mujeres hermosas, que ustedes son una tremenda bendición de Dios. Y los 5 hombres que estamos acá decimos, amén. Son una bendición. Son una bendición que Dios nos ha dado, ¿de acuerdo? Así que después de crear al hombre, de darle instrucciones, de enseñarle o guiarle todo lo que tiene que hacer, resulta que dice la palabra que dice que Dios vio que Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Usted lo ha escuchado muchas veces. Pero ese no vio que no era bueno que estuviera solo no es tanto así, porque si lo pensamos en ese contexto, nos llevaría a pensar en un Dios como descuidado, como que dijo, oiga, yo todo lo que le di a este pobre muchacho y acá solo hagamos algo, y entonces vendría la mujer como que venga y busquémonos algo, y ya suena feo, ya usted me mira como que, a ver, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy diciendo que eso no fue lo que pensó Dios. Estoy diciendo más bien que Dios tenía a la mujer en mente desde el principio, pero que no la creó al mismo tiempo con el hombre, porque colocó al hombre, le dio instrucciones, le dio una guía, le dio una asignación, le dio una tarea, le dio un mandamiento, le dio una forma, para que cuando el hombre supiera, y algo que me llama la atención, es que Dios colocó tareas al hombre donde él mismo se encargó de enseñarle o de guiarle para que no fuera una tarea que el hombre no pudiera desarrollar.
Entonces le dijo, vea, Adán, estos son los árboles y entonces de ellos puede comer, perfecto, entonces usted recoja, va a haber cosechas, no sé qué, en tal momento, ¿cómo lo va a coger? Le enseñó a labrar la tierra, le dijo, esta es la tierra, puede labrarla, puede cultivarla, puede tomar de allí fruto. Le trajo los animales, le dijo, y ahora colóquele nombre a los animales, y seguramente le dio la capacidad y el talento. Y cuando el hombre ya llevaba un tiempo en ese huerto, y cuando ya el hombre tenía la capacidad de entenderlo, de manejarlo, de administrarlo, ahora trae a la mujer, porque el hombre tiene la capacidad, escúcheme esto, de con lo que ha sabido y ha entendido de Dios, darle a la mujer un bienestar de vida. Hacer que esa mujer cuando llegue a ese lugar se sienta feliz, se sienta contenta. Tanto así que el hombre es creado del barro de la tierra. Nosotros los hombres somos puro barro. La mujer viene de algo más fino, del hueso del hombre, ya algo más refinado, y el hombre tiene que tratar a la mujer de esa manera. Ese es el contexto. Entonces no fue que Dios se olvidó y dijo, pobre tipo, busquemos algo que... No. Es más, creo que colocó al hombre primero para que estuviera listo para poder levantar, fortalecer, guardar y cuidar a esa mujer hermosa que iba a traer a la creación. Así que en ese contexto, el hombre y la mujer son una bendición. En su relación son una bendición porque el uno y el otro se complementan. Porque el uno y el otro van a levantarse, van a fortalecerse, van a cumplir un rol diferente, y cumpliendo ese rol diferente van a tener la capacidad de crecer como personas, de desarrollarse como personas. Y ambos en su relación y en la sociedad completa van a tener la oportunidad de glorificar a Dios y de exaltar a Dios. Así que todo lo que Dios hace es perfecto, todo tiene un porqué, todo tiene un cuándo, todo tiene un cómo. En ese momento, entonces dice la palabra en Génesis, otra vez volvamos allá, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo mientras el hombre dormía. El Señor Dios sacó de una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor el Señor Dios, hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. ¿De acuerdo? Así que hay un complemento, hay una tarea, hay una asignación y hay algo que debemos hacer en ese sentido. Sabemos que el pecado lo que vino fue a destruir todo, y nosotros a veces no alcanzamos, o sea, sí lo entendemos, pero como que no lo dimensionamos. Pero el pecado lo que vino fue a romper totalmente el diseño. O sea, el pecado no solamente, ay, Dios se puso bravo conmigo y se ofendió. No, es como si el pecado hubiera roto el modelo de Dios en todo lo que había, y una de las áreas donde más se nota esta ruptura, este daño, es en las relaciones entre hombres y mujeres. Y esas relaciones les hablaba como durante mucho tiempo el hombre fue machista, durante mucho tiempo el hombre fue colocado como la persona que tenía en ejercicio. Entonces muchas sociedades levantaron al hombre como el que tenía la preeminencia, como que tenía la autoridad, pero esa autoridad no era para servir, sino era una autoridad para demandar, para exigir, para sírvame, póngame, demen. Y la mujer como que esa persona que ahí con la cabeza agachada solamente tenía que hacer caso y cumplir, y no podía hablar, no podía opinar, y eso no era el plan de Dios. Eso fue lo que estableció el enemigo. Pero ¿cuándo se produce eso? Cuando se rompe el modelo de Dios en el mismo huerto. ¿Y por qué se rompe el modelo de Dios? Porque la mujer, en primer lugar, empieza a escuchar una voz diferente a la que tiene que escuchar. Pero acá no falla solamente la mujer, falla tanto la mujer como el hombre. La mujer por escuchar una voz equivocada, el hombre por no estar atento qué voz está escuchando esta mujer. Entonces de pronto Adán iba y trabajaba en el día. No sé, no estoy diciendo que eso que yo estoy diciendo fue que sucedió así, sino quiero como recrearlo para que usted me entienda. Pero tal vez en la tarde llegaba cansado a trabajar y solamente le preguntaba a su esposa qué más, pero no se preocupaba por preguntarle si se sentía bien, si estaba sola, si estaba hablando con alguien. Bueno, no había nadie más en el huerto, pero no le preguntaba nada. El caso fue que la mujer empezó a tener un diálogo en una voz equivocada que empieza a insinuarle cosas equivocadas.
Y hay un momento donde seguramente, así como Dios le dijo al hombre que de todo árbol podía comer, pero del árbol del fruto del bien y del mal no podía comer, la mujer sabía, porque el hombre se lo había dicho y porque ella misma se lo dice a la serpiente, de cualquier árbol podemos comer, pero del árbol del fruto del bien y del mal no podemos comer. Y viene una voz diferente que le dice, no, pero no es así. Y la mujer empieza a atender esa voz, y cuando empieza a atender esa voz, rompe la línea de autoridad que Dios había colocado. Al romper la línea de autoridad, peca, pero no solamente peca la mujer, sino que también peca el hombre, porque el hombre, en lugar de, cuando se da cuenta de la situación, de asumir una responsabilidad, el hombre cede y dice, ok, listo, comamos, no hay ningún problema. Y como que olvida que él es la persona encargada de decir, no, espera un momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Y además de esto, no solamente peca porque lo concede, sino que empeora las cosas, porque cuando Dios le pregunta, le echa la culpa a la mujer. Entonces acá veo otra vez errores del hombre, porque no solamente lo veo acá, sino lo veo en diferentes lugares de la Biblia, pero lo voy a colocar solo dos. Este que ya le estoy hablando, entonces imagínese que usted sea Eva y que usted tenga a su Adán y que Adán esté hablando con Dios, y que su Adán, el hombre de su vida, le diga a Dios. ¿Sabe cómo se siente usted? No, pues. Ahora, un ejemplo muy similar lo encuentro cuando Abraham llega a Egipto. Entonces Abraham llega a Egipto y mira a Sara y dice, oiga, usted es bien bonita, ¿no, Sara? Usted me va a meter en problemas. Así que mejor diga que usted es mi hermana. O sea, ¿cómo se sintió Sara? Este es el hombre. Este es el varón que yo necesito. No. Obviamente el hombre empezó a tener actitudes. El pecado en sí mismo es un egoísmo y es en el que pienso en mí antes que en los demás. Y el hombre empezó a pensar en su propio bienestar, en lo que le convenía, en cómo me justifico, en cómo me lavo las manos. Y la mujer de una u otra manera también cae en el mismo pecado porque somos hombres y en ese sentido eso es lo que hace el pecado. Entonces se rompe el contexto y se empieza a generar como cierta rivalidad y como cierta desconfianza el uno del otro. Cuando Pablo está hablando a Timoteo sobre el papel de la mujer, lo que está reafirmando es el modelo original, lo que está yendo es otra vez al modelo original. Y acá es donde yo digo que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos explicar y que podemos enseñar. Pero ayer estábamos en el grupo de matrimonios y Nancy estaba haciendo una exposición sobre un tema que están tratando en ese grupo. Y ella dijo algo que quiero repetirlo acá y es, pero todo empieza cuando yo permito que Dios toque mi corazón. Entonces, tanto a hombres como mujeres, puede que yo entienda lo que me están diciendo, pero pueda que yo no quiera aceptar lo que me están diciendo. Pueda que yo lo entienda, pero diga, no sé, pero ese no sé no es porque no lo entienda, sino no sé es porque no lo quiero aceptar, porque a mí no me parece. Y entonces yo quisiera que empezáramos a entender algo, y es que no es lo que yo diga o no es lo que la iglesia diga, es lo que Dios dice. Y si Dios lo dice es porque tiene la razón. Voy a decirle algo y espero que me entienda. O sea, no lo tome en un mal sentido, sino es porque quiero ser muy claro en lo que estamos explicando. Todos conocemos que en la invención del hombre hay un tornillo y hay una tuerca. Y el tornillo es tornillo. Y la tuerca es tuerca. Y cuando se unen, cuando se complementan, cumplen una buena función. Pero se frustraría la tuerca si quisiera ser tornillo, así como se frustraría el tornillo si quisiera ser tuerca. El que diseñó el tornillo lo diseñó de esa manera por un propósito, y el que diseñó la tuerca lo diseñó de esa manera porque tiene un propósito. Y si el que lo diseñó lo hace bien, en el caso del ser humano, pensemos ahora si Dios no tiene razón cuando Él ha diseñado algo. Acá el problema es que en esa cultura, en ese contexto de cultura, entonces nos han hablado tanto y nos han dicho tantas cosas que lo que queremos nosotros es, adorando a Dios, seguir el modelo del mundo, y el modelo del mundo es contrario a lo que Dios quiere.
Entonces quiero hacer como un paralelo. Ahora es un paralelo muy sencillo. De pronto si acá hay personas que leen y estudian de feminismo, estarán allá que se paran y me dicen, pastor, pero usted lo hace muy simple. No, no es una exposición sobre el feminismo y el cristianismo. Entonces solamente voy a colocar cosas muy sencillas para colocarlo como en el parámetro, pero quiero mirar tres aspectos donde el cristianismo dice algo y donde el pensamiento feminista dice otra cosa. Primero quiero hablar de la dignidad. ¿Qué dice la palabra con respecto a la dignidad intrínseca? Dice, la mujer posee valor absoluto por haber sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, mujer hermosa, usted es digna por el hecho de ser hija de Dios. Usted no es digna porque tiene el apellido de, usted no es digna porque tuvo hijos, usted no es digna porque es mamá, usted no es digna porque se porta bien, usted no es digna porque es sumisa, no, no. Al igual que el hombre, usted es digna porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y ni hombre ni mujer necesita algo adicional para que nuestra vida tenga dignidad en Él. Eso es lo que Dios dice. Por el contrario, lo que el mundo hizo, lo que hizo el enemigo fue invertir los roles. Entonces las órdenes establecidas por Dios se rompieron en el Edén. Porque algo que pasó en el Edén, yo creo que es lo que pasa generalmente en nuestra sociedad, y eso hace que tengamos la sociedad que tenemos. ¿Cómo lo explico? Y es como si la mujer viera al hombre y como que el hombre no tuviera la capacidad o el talento, la habilidad o el deseo de cumplir con su rol, y la mujer sin darse cuenta empieza como a codiarlo, como a que decirle, espere, yo lo hago. ¿Y el hombre qué hace? ¿Ok? Y se conformó. Y el hombre permitió que lo hiciera. Voy a decir cosas que a mí me molestan, me indignan. Y lo digo porque primero tal vez porque lo viví, pero también porque no me parece justo. Entonces he tenido que acompañar a chicas a una comisaría de familia a hablar con el chico que no quiere responder por el muchacho. Y entonces van allá y hacen una conciliación, no sé qué, y el juez o el comisario, el consejero dice, ¿cuánto puede dar? No, pues yo puedo dar 200,000 pesos. Ok, listo. Entonces mi pregunta es, ¿un hijo vale 200,000 pesos? Pero en segundo lugar veo a una mamá que tiene que ir a trabajar, que hacer mercado, que comprar las onzas, que comprar la ropa, que comprar esto, no sé qué. Y el señor allá, venga, por favor, mande los 200. Ay, pero... Ahora, ¿por qué se da esto? Porque hemos roto, porque hemos quebrado lo que Dios estableció, lo que Dios hizo. En estos días me enojaba, y lo digo de cosas que veo, porque alguien que no atiende a sus hijos, entonces la persona tuvo que moverse a cierto lugar y el hombre lo que le dijo, pero cuidado con mis hijos. Venga, cuidado con mis hijos, que nunca está ahí pendiente y ahora sí está preocupado porque se los cuiden. Y en ese sentido es donde fallamos, porque entonces la mujer asumió la responsabilidad que no era para ella y lleva sobre sus hombros una pesada carga, porque tiene que ser papá, tiene que ser mamá, encima tiene que sostener el hogar, tiene que responder, tiene que salir a trabajar. Y es porque rompimos el molde, porque entonces el hombre se hizo a un lado, pues no quiero, no me gusta, o no pensé que fuera de esa manera, y empieza a quebrarse. Entonces cuando se rompen los roles, cuando se le da la autoridad a la mujer que no debería tener, no porque no pueda, sino porque no fue diseñada para eso, y el hombre rompe su responsabilidad y evade lo que tiene, entonces empieza a quebrarse la familia. Una percepción de la Biblia es que la autoridad y la sumisión, en la autoridad y la sumisión, el varón está llamado a ejercer un liderazgo de servicio y la mujer una sumisión voluntaria, sin que esto signifique inferioridad. ¿A qué me refiero? A que el contexto debería ser que el hombre es el que asume la responsabilidad. ¿Un hombre sobre qué asume la responsabilidad? Sobre su esposa y sobre sus hijos. Entonces los solteros que están acá y las solteras también escuchen. Si yo voy a casarme, lo mínimo como hombre, lo mínimo que le puedo ofrecer a mi esposa es darle la vida que tiene en su casa, o mejor. Pero yo no voy a sacar a mi esposa de estar viviendo en estrato 2 para llevarme al estrato 1.
No, yo me llamo para vivir igual o mejorarle en la calidad de vida. Porque Dios nos da la capacidad y el talento. Porque Dios colocó en el hombre una habilidad y porque por eso lo está haciendo, por eso el hombre tiene que caminar de la mano de Dios. Entonces lo mínimo que tengo que hacer. Y cuando yo entiendo eso, quiere decir que la autoridad que Dios me da como sacerdote no es para decirle a mi esposa, oiga, planche, oiga, cocine, oiga, críe el niño, vio que se cayó, vaya, levántelo. No, no, no. Esa no es la autoridad de la que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de una autoridad de ser el proveedor, de ser el protector, de cuidar, de dirigir, de enseñar, de colocar vallado, de poder honrar a su esposa, levantar a su esposa, bendecir a su esposa, bendecir a sus hijos. Que el día que tenga un hijo varón, su hijo varón pueda ver en él un ejemplo. El día que tú te cases, hijo, así como yo estoy en la casa, así tú vas a estar en tu casa. Y que si tiene una niña, le va a decir, te voy a guardar, te voy a cuidar. Y no tienes que buscar a alguien que llene el amor que yo no te he dado. No, te voy a amar y te voy a querer. Y el día que te enamores, te vas a enamorar de un hombre que ame a Dios y que te dé algo mejor de lo que tienes en la casa. Ese era el modelo de Dios. Ese era el contexto de lo que Dios quería. Ahora, si una mujer encuentra un hombre que tiene un liderazgo, que en ese liderazgo está dispuesto a servirla, amarla, quererla, a honrarla, a respetarla, créame que la mujer no va a tener ningún problema en someterse. Porque sabe que se está sometiendo no a alguien que quiere denigrarla, minimizarla, utilizarla, violentarla, sino que se está sujetando a alguien que quiere realmente quererla, respetarla, honrarla, bendecirla. Así que mujeres, las que están acá casadas, si ese es el varón que tienen, gloria a Dios. Si les hace falta ese varón, que sea Dios obrando. Pero a las mujeres que están solteras, no es la primera persona que aparezca. No es la primera persona que te diga que lindos tienen los ojos. No, 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 no. Esos son bobadas del momento. Son sentimientos. Pero realmente primero conozca. Si voy a entregarle mi corazón a alguien, voy a entregarle el corazón a alguien que realmente me honre y me respete y me valore y me bendiga. Alguien con quien pueda yo sentirme amada y querida. El mundo, por el contrario, ha colocado una lucha de poderes y este movimiento promueve una rivalidad entre sexos, impidiendo que entendamos que somos complementarios. Entonces parece que hoy en día en ese feminismo ya como llevado al extremo, parece que el hombre fuera el enemigo. O sea, todo lo que sea hombre se mira de una manera como desconfiada, y las mujeres quisieran ser como la Mujer Maravilla, vivir por allá en Amazonía, no sé dónde que vivía, que solo son mujeres. No, 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 olvídese, eso no funciona. Ni los hombres podemos solos, ni las mujeres pueden solas. Somos complemento. Y es necesario que haya el equilibrio en ese contexto, pero no podemos estar peleando, no podemos estar rivalizando. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién habla más fuerte? No. Mujeres que son casadas o mujeres que están esperando que llegue un hombre, busquen un hombre, o las que tienen hombre, permitan que su hombre sea el que lleve la carga sobre sus hombros, que sea el que soporte lo que hay en el contexto. Que puedan ustedes disfrutar de la bendición de saber que hay alguien que está cuidándole a usted y que está cuidando a sus hijos, que está proveyendo por sus hijos, que está bendiciendo. En el contexto de la palabra, en lo que nos dice el Nuevo Testamento, el rol de la mujer en el hogar es valorar el lugar que Dios le da dentro del hogar en cuanto a lo que Dios ha determinado en el hogar y en la familia. Ahora, las mujeres lo miran así como, ay, no, 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 es que solamente quieren que lavemos y planchemos y no sé qué. No, no, no es eso. O sea, creo que qué bueno que la mujer pueda estudiar, pueda ser profesional y todo. Pero qué espectacular cuando las mujeres pueden levantar a sus hijos. Es una bendición. Yo no tengo ningún conflicto, ningún problema. Creo que a un hombre no se le quita nada por lavar la loza, por tender la cama, por cocinar, por planchar. O sea, no se nos quita nada. Así que cuando hablamos de hogar no estamos hablando de las labores del hogar, sino estamos hablando que una mujer le da un mejor toque a un hogar que un hombre. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque uno como hombre cualquier cosa.
A veces cuando vamos a hacer algo en la casa, un arreglo o algo, vamos a algún lugar, eso es un sufrimiento para mí, porque, ay, esto está bonito. No, que eso no se combina y tiene que combinar el no sé qué con el sí sé más y que no, bueno, cuando yo veo el resultado final digo, oiga, qué bonito, está chévere. Donde lo hubiera escogido yo, eso sería horroroso. Ah, porque mi esposa tiene algo que no tengo yo. Lo que tengo yo es la provisión. Es lo que yo pongo, la parte mía. La fuerza para cargar las cajas y llevarlas para la casa es lo que pongo yo. El gusto lo tiene ella, el detalle lo tiene ella. Ah, nos complementamos. Yo quisiera que más bien ella pagara y cargara las cajas y yo escojo, pero no funciona así. Es como lo que nos dio a cada uno en ese contexto. Así que mujeres, estar en el hogar. Ahora, lo digo y tal vez muchos me van a entender acá. Pero ¿cómo hubiera querido yo un día llegar del colegio y haber encontrado a mi mamá y que mi mamá se sentara conmigo a hacer tareas? Pero no pudo. Porque no había un papá y ella tenía que salir a trabajar. Y muchos lo vivimos en carne propia y muchos lo viven hoy de que quisieran tener esa posibilidad. Pero no se da porque hemos cambiado esos roles, porque no ha habido una responsabilidad y Dios nos quiere regresar a esos parámetros, a esos principios. Que la mujer pueda estar en su hogar con su hijo, pueda levantarlo, pueda cuchichearlo, pueda estar pendiente que si comió, que si no comió. Mira, es que hay un hombre, que el hijo tenga la concepción de que el que llega en la noche es el papá porque viene de trabajar, porque viene de laborar, pero su mamá estuvo allí. Pero hoy no se encuentra esa situación. Así que el lugar de la mujer en el hogar es una bendición. Y si estamos pensando en nuevas generaciones, por eso hablan las mujeres solteras, qué bueno que esas nuevas generaciones estén lineadas por estos pensamientos. La visión secular es la ideología que empuja a la mujer a imitar al hombre, muchas veces a querer superar al hombre, al punto de que quieren denigrar al hombre, pero la mujer no entiende que cuando insiste y persiste en denigrar al hombre, lo que está haciendo es denigrarse a sí misma como mujer, porque está dejando de ser eso que es su esencia. Está dejando de ser eso por lo que Dios la creó, como esa mujer delicada, como esa mujer que se puede dejar amar, que se puede dejar bendecir. Así que eso es lo que tiene la sociedad en la que vivimos, una sociedad compleja, una sociedad llena de situaciones difíciles. Hace 50 años atrás, no lo correcto, porque no es correcto, todo lo que va a decir es incorrecto, pero hace 50 años atrás lo que uno veía era que los que engañaban a la esposa eran los esposos y iban, y las mujeres tenían que levantar sus hogares. Hoy en día es igual, tanto hombres como mujeres abandonan. ¿Y sabe de qué habla eso? De un corazón orgulloso, donde quebramos compromisos de una manera tan sencilla. ¿Sabes? Yo sí te amé, sí te quise, sí, pero no, mis sueños, mis anhelos, no, espere. La palabra dice que cuando nos casamos es para siempre. Mujeres hermosas, cuando los que son solteras, el día que consigan un hombre, que ese hombre esté entendiendo que la palabra dice: y se unirá el hombre a su mujer y dejará a padre. Ay, no, mi mamita. No, mi hija, yo conocí primero mamá que esposa. Bueno, pues vaya y busque en qué teología está eso. Ahora, hombre, la palabra también dice: honra a tu padre y a tu madre. Así que no está diciendo que los abandone, no está diciendo que se olvidó de ellos, pero está diciendo que las prioridades cambiaron. Y que usted ahora va a colocar a su esposa, y que cuando a su hogar lleguen hijos, a sus hijos por encima y primero que sus padres, porque es lo que Dios manda, porque es la manera como Dios estableció esto. Ahora, voy a decirle algo mío, no es ya Dios sanó mi corazón, pero voy a decirles algo de lo que está mal. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer está levantando sola a sus hijos, pues una mujer tiene que hacer por papá y por mamá y por proveedora, pero podrá darle su parte femenina tanto a su hijo como a su hija, pero no sabrá cómo darle la parte masculina. Cuando un hombre está levantando solo a sus hijos, tendrá que ser papá y mamá, pero no sabrá cómo solventar esta parte. Y algo que quería decirles, cuando mi mamá queda separada, yo recuerdo que uno de los temores más fuertes que tenía mi mamá era que yo me le perdiera. Dijo: me quedé con un hombre.
Ahorita sale marihuana, bazuco, cerveza, trago, farra, no sé qué. Entonces mi mamá empezó a ser tremendamente estricta, pero muy estricta, muy severa, al punto que sin que ella lo hiciera, porque lo hizo de la mejor buena voluntad, generó en mi vida inseguridades. No puede, no vaya, no haga, no suba, no baje, no entre. Y algo que Dios cambió en mi vida fue esas inseguridades. ¿Por qué? Porque ella no sabía cómo ser papá, ella no sabía cómo manejar un hombre. Y muchas veces cuando vemos las sociedades que tenemos, cuando vemos el desbarajuste, ya es la segunda vez que utilizo ese verbo, cuando vemos esa situación, lo que estamos entendiendo es que el modelo de Dios se rompe. Y estamos felices porque somos una sociedad de mente abierta, no somos una sociedad que vende sus principios y los valores del diseño original de lo que Dios creó, porque no estamos entendiendo lo que Dios dice. Ahora, entendiéndolo desde ese punto de vista, ahora sí entremos a mirar lo que dice Pablo. Y lo que dice Pablo, y recuerde que Pablo está limitándolo de pronto en cierta manera al hogar, pero lo está limitando es al culto, al servicio cristiano dentro de la iglesia. Y lo primero que habla es el comportamiento de la mujer en el servicio. ¿Cómo debe ser el comportamiento de una mujer en el servicio? Cuando venimos a la iglesia, ¿a quién vamos a glorificar? A Dios. ¿A quién vamos a exaltar? ¿Quién es el centro de un servicio? Dios. Por eso Pablo escribe lo siguiente y dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con los accesorios de oro, ni con las perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas para las cosas buenas, por las cosas buenas que hacen, Ahora, Pablo no está atacando la feminidad. O sea, Pablo no está atacando esto. Y creo que no hay una cosa más hermosa que ver a una mujer femenina, a una mujer bien arreglada, bien peinada, bien puesta. El asunto de Pablo no es con lo que están haciendo, sino la actitud que tiene una mujer sobre llamar la atención. Resulta que una de las cosas con las que Dios nos creó a nosotros los hombres varones es que nosotros como hombres somos visuales. Ambos, sí, la mujer también mira, pero no es tan relevante para la mujer como lo es para el hombre. Así que si yo llego a la iglesia y está la mujer con el pantalón reajustado y las curvas bien marcadas, o a la falda le faltó plata para bajarle un poquitico más a ese dobladillo y está bien arriba, o le faltó un botoncito para cerrar un poquito más y se abrió mucho. Vea, hombre, no es que los hombres, mujeres, no es que los hombres seamos carnales, es que los hombres somos visuales. Y entonces, Señor, quiero adorar. Señor, quiero. Y usted como mujer dice: es que son unos guaches, camines. No, somos hombres. Y entendemos que no está, pero esta situación es algo que está en nuestra naturaleza. Obviamente el Espíritu Santo nos da dominio propio. Entonces, como les da dominio propio, entonces, no. Pero usted tiene que saber de qué manera se viste. ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo usted está en esta situación? El pastor Víctor, con respecto a las niñas que están acá en la alabanza, es exigente de cómo se visten. Ahora no se muestren como monjas así con algo, tápese los ojos. No. Pero imagínese una niña acá con el ombligo acá y uno ahí de frente queriendo adorar al Señor y viendo ese ombligo. ¿Sí me entiende? Suena como feo, como que pastor. Pero es que estamos hablando de la naturaleza del hombre y de la mujer. Y del decoro que se debería tener. Ahora, mujeres, la palabra dice que a libertad hemos sido llamadas y ustedes tienen libertad. Pero Pablo no está en las citas, pero Pablo dice: todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero nosotros debemos ser responsables de lo que hacemos. Entonces no hay cosa más bonita que ver una niña o una mujer bien presentada, bien arreglada,
bien, espero que me entiendan porque a veces yo utilizo palabras y me las interpretan, pero digo la palabra coqueta no en el coqueta de, no, sino coqueta de que se vea bonita, como niña, pero no queriendo generar otra cosa diferente. A mí me alegra que las chicas las mujeres de la iglesia sean bonitas. Pero permítame seguir siendo de pronto muy, muy brusco en el lenguaje que utilice. Pero sabe que yo quisiera que quien despertara el deseo, a quien le despertara un deseo varonil en mi esposa, fuera a mí, no a nadie más. Yo no pretendo salir a la calle y agarrarme con cada tipo que encuentro en la esquina porque le están mandando tremendo piropo y yo peleando con medio mundo y no me estoy dando cuenta que es que mire cómo está vestida. Mire lo que está insinuando. Ay, no, pero eso es, pastor, ¿cómo se mete con esto? Pero es que estoy hablando de lo que dice la palabra, no estoy hablando de lo que yo pienso. Estoy hablando que la Biblia dice que las mujeres deberían vestirse bien, hermosas, pero teniendo el cuidado de guardarse. El apóstol Pedro en su carta escribió: en cambio, vístase con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos. Ahora, quiere decir que de pronto cuando yo me casé con mi esposa, de pronto algo que tuvo que ver en la elección fue que me gustara, que estuviera atractiva para mí. Pero dice la palabra a los hombres: gózate con la mujer de tu juventud. Quiere decir que yo me gocé con mi esposa cuando la vi hermosa ese día que me casé con ella, pero que los dos vamos envejeciendo y yo no puedo decir: ay, no, es que ya no, voy a mirar para otro lado. No, tengo que seguir mirando ahí. Porque tengo un compromiso, y no tengo, sino que es mi compromiso, primeramente con Dios, segundo con ella, de continuar, porque he decidido estar con esa persona. Ahora, mis sentimientos, mis emociones me van a decir otra cosa, pero yo tengo que ser claro en lo que Dios ha establecido, tanto en el hombre como en la mujer, y tengo que manejarlo de esa manera. Pero espero que mi esposa, por ejemplo, esté bien arreglada. Me gusta cuando le dicen: pastora, qué bonita está. Sí, pero es un piropo decente en el sentido de que les gusta la combinación, la chaqueta, el pantalón que se puso, pero no es porque está generando un sentimiento, un pensamiento diferente al que debería generar. Nosotros vivimos en una sociedad de excesos, en una sociedad que se preocupa mucho por la apariencia física. Ahora, no estoy diciendo que no, claro, peinarse bien, tener el cabello bien arregladito, una cara bien maquillada, es perfecto. Pero ya, y entonces subirse y ponerse y quitarse, y que los hilos y que no sé qué, y que el botox, y a veces uno, ¿esto qué es? Porque pretendiendo hacer más se hace menos. Porque ya deja de ser una belleza natural y pasa a ser algo postizo, algo que no es real. Y algo que Dios quiere es que nos sintamos felices con lo que Dios nos dio. Como somos, tanto hombres como mujeres, somos como Dios quiso. La barriga si no la quiere Dios, eso sí es la Coca-Cola que toca dejarla, eso es diferente. Pero el resto es lo que Dios ha establecido. Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que nos cuidemos. La mujer que ama a Dios lo demuestra con sus ademanes, con sus conductas, con la forma en la que está viviendo, y su conducta justa será la que glorifique a Dios. Así que Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad y que en la iglesia las mujeres sean hermosas, sean bonitas, no mostronas. Que podamos tener esa bendición. En el segundo aspecto, es una de las partes que es más fuerte. Estás como que a las mujeres les cuesta más. Porque ahora Pablo va a tocar ese tema controversial. Dice en el versículo 11 y 12: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Uy, esas palabras las escuchan las mujeres. Ese es el Dios que yo amo. Ahora, no son palabras de Dios, son palabras de Pablo. Y ahora, ¿quién se cree Pablo? Ni que hubiera estado 3 días en el tercer cielo ni hubiera escuchado cosas que nadie más escuchó ni visto. También Pablo, ¿qué se cree? Porque no soy yo el que lo estoy diciendo, es Pablo el que lo está diciendo. Es Pablo quien está hablando ahí.
Y son palabras muy fuertes porque dice no les permito. Ahora, quiero que me entiendan acá el contexto, porque creo que es importante. Les dije al principio que uno de los detonantes para que se generara este movimiento feminista fue el machismo del hombre. Y el machismo del hombre no es de hace 50 años ni de hace un siglo, no, el machismo del hombre ha estado permanente a lo largo de la historia. ¿Está bien? No, no está bien. Pero por el pecado, por la naturaleza pecaminosa del corazón del hombre, generó este machismo. Y en el contexto del momento, cuando la iglesia primitiva está iniciando, estamos hablando del siglo I, del siglo II, pues obviamente había este machismo. La cultura grecorromana era una cultura tremendamente machista. Los judíos eran tremendamente machistas. Así que cuando aparece el evangelio, cuando empieza a predicarse la palabra, entonces Dios da la libertad. Y ahora el mismo Pablo que dice que no permite que las mujeres hablen, es el mismo Pablo que en la carta a los Gálatas dijo lo siguiente: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora, esto que está diciendo Pablo es tremendo. Porque le está diciendo a los judíos: señores judíos, ni se la crean. Delante de Dios no hay judíos ni gentiles. Porque así como Cristo fue a la cruz del Calvario por los judíos, así mismo fue por los gentiles. A los que tienen esclavos le está diciendo: señores amos, ni se crean. Porque el mismo Jesús que fue a la cruz para redimirlos a ustedes es el mismo Jesús que fue a la cruz para redimir a sus esclavos, y ya no hay una diferencia, son iguales delante de Dios. Y ahora le dice: y señores hombres, ni se crean. Porque el mismo Jesús que fue a la cruz a redimirlos a ustedes es el mismo Jesús que fue a la cruz a redimir a las mujeres. Así que somos iguales delante de Dios. No hay diferencia. Somos uno en Él, es lo que está diciendo. El problema, ahora mirando el contexto, es que algunas mujeres entendieron esto en la iglesia y empezaron a usurpar cargos en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, porque es donde está pastoreando. Y empezaron a tomarse atribuciones, claro, jamás habían tenido como un reconocimiento, jamás habían tenido una autoridad, y ahora como que quieren, bueno, y entonces señores, y pónganse ahí, y vamos a hacer. Y Pablo dice: pero espere un momentico. ¿Recuerdan el tornillo y la tuerca? Somos iguales, pero somos diferentes. Somos iguales ante Dios, pero con roles y con capacidades y con responsabilidades diferentes delante de Dios. Así que lo que hace Pablo es ejercer su ministerio, su pastorado, restringiendo a las mujeres para que las mujeres no ejerzan cargos como obispos. ¿Por qué? Porque así como en el hogar Dios coloca al hombre como cabeza. ¿Por qué coloca al hombre como cabeza? Porque en vez de pelear, si ganamos lo mismo, ¿quién gana más si tenemos esto? Vuelvo y digo: qué bendición que una mujer estudie, qué bendición que una mujer tenga su reconocimiento. Pero esto tal vez me da más libertad para hablarlo. Pero mi esposa tal vez gana una ofrenda en la iglesia por el trabajo que hace en la ofrenda, en la iglesia. Pero yo no estoy diciendo: bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? No, en mi casa yo he entendido que yo asumo la responsabilidad de mi casa. Que yo asumí la responsabilidad cuando me casé con ella, decirle: me voy a llevarla a vivir y le voy a pagar una casa y le voy a tener esto y le voy a comprar su ropa y le voy a tener su mercado, y eso es mío. Y sin echarle en cara, y agradezco, no agradezca nada. ¿Para qué me llamó? ¿Para qué me trajo? Porque esa fue mi responsabilidad, yo asumí esa responsabilidad. Entonces yo invito a mi esposa a almorzar y no le digo: ¿pero tiene plata? No va a poder hamburguesa de 3 carnes. No. Pida lo que quiera. Y yo respondo. Y de pronto, si cuando terminemos, mi esposa con un acto de generosidad dice: yo invito el postre, yo le digo: bueno, listo, chévere. Pero generalmente ella lo invita y me dice: pero no tengo plata. No importa. ¿Por qué? Porque hay un hombre que está ahí. Ahora, en contraprestación, ella guarda, consiente, bendice, levanta, fortalece. Ahora, dentro de la iglesia es lo mismo. ¿Saben? Y espero que me entiendan. O sea, si usted le dice a mi esposa pastora, no hay problema, dígale, porque es de cariño. Pero si le dice Yani, tampoco.
Porque es que el que ya fue llamado al pastorado fui yo, no fue ella. ¿Se imagina que yo fuera el gerente de una empresa? O sea, si yo soy el gerente de una empresa, ¿mi esposa es la gerenta? O sea, puede ir a dar orden. No, 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 el que firmó el contrato fui yo. Entonces, dentro de la iglesia, Dios ha colocado al hombre. Ahora, mi esposa, claro, y las mujeres tienen ministerio dentro de la iglesia, pero lo que está diciendo la palabra es que la carga, la responsabilidad, ser pastor o ser cabeza de una familia, no es una responsabilidad sencilla. Tengo un amor, una cercanía, un afecto muy especial por las mujeres que son cabeza de hogar, porque entiendo que no debería ser así. Y oro no solamente para que Dios sea el esposo que necesitan, sino para que Dios levante en sus vidas, en las vidas de sus hijos, generaciones diferentes. Que en ustedes se rompa la maldición y que sus hijos ahora puedan salir de su casa en bendición. Perdóname, Lucecita, pero fue una alegría para mí ver a Lucy llorando el día que entregó a su hijo en un altar, pero saber que su hijo hoy es un hombre cabeza de hogar, que responde por su esposa, que responde por su hijo, que está pendiente, que no ha dejado a su mamá, pero aunque no ha dejado a su mamá y la ama, él sabe que en primer lugar está su esposa por encima de su hija y ella no tiene ningún conflicto porque eso fue lo que le enseñó de acuerdo a los principios de la palabra. Eso es lo que está hablando. De esa manera es que nos está hablando en ese sentido. Pero qué duro, y muchas acá me entienden, cuando tuve que estar sola porque no hubo un hombre que asumiera. O en el caso de los hombres porque la mujer se fue y dejó. Así que no está restringiendo, sino está diciendo, no quiero colocar sobre una mujer una responsabilidad para la cual no fue diseñada para llevar. Esa responsabilidad fue colocada para el hombre. Por el rol, Dios estableció al hombre como cabeza tanto del hogar como de la iglesia. Dice primera de Timoteo 3 del 1 al 2. La siguiente declaración es digna de confianza: es que alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación con agrado, debe recibir visitas, huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Dice que el hombre es el que asume esa responsabilidad. Que el hombre es el que carga esa responsabilidad de. Ahora, hay personas en la iglesia, las mujeres sirven en la iglesia, pero sirven bajo la cobertura del pastor. Ahorita estoy viendo a Belkis y me acuerdo algo, que ella maneja los domingos, los sábados, la fundación. Y yo ni conozco a todos los niños que van. Pero algo que ella sabe es que si algo pasa en la fundación, ella va a llamar de una vez, pastor. Y yo no, yo no sé. No, es mi problema. Es mi responsabilidad. Porque aunque ella puede desarrollar su ministerio, yo lo hago. Lucy maneja las chicas y está con su grupo. Pero a veces cuando hay lío, pastor. ¿Por qué? Porque hay un respaldo, porque no cargo toda la responsabilidad. Lo mismo pasa en la casa. Estoy ahorita viviendo un caso que tengo que atender, pero hay una persona que está viviendo problemas con un hijo porque está en rebeldía. ¿Y a quién tuvo que llamar? Pastor, ayúdeme, porque no tengo un hombre a mi lado que se pueda sentar con mi hijo y hablarle a la cara y decirle qué es lo que pasa. Porque ese debería ser el sentido. Porque no debe ser la responsabilidad solamente de la mujer, porque estamos en complemento. Los dos vamos creciendo, los dos vamos levantando algo diferente. Así que no es que la mujer no pueda desarrollar liderazgo. Qué tremendo, tenemos acá mujeres que están en la alabanza, mujeres que sirven audiovisuales, mujeres que enseñan a otras mujeres, que están en las escuelas. Lo que está diciendo es no ejercen el ministerio del pastorado, porque el ministerio del pastorado Dios se lo dio al hombre. ¿Por qué? Por diseño. Pastor, pero yo conozco muchas mujeres que son pastoras, claro, colocadas por hombres. Pero yo no le estoy diciendo qué piensa el mundo, ni si el mundo ha evolucionado. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra.
como Dios lo estableció, en el orden en que Dios lo estableció. El tercer punto es el liderazgo en la iglesia. Y en esta última parte aclara más, porque en 13 y 15 Pablo dice: pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en fe, amor, la santidad y la modestia. Ahora, Pablo acude nuevamente al diseño. Yo sé que ese versículo dejó muchas cosas, como así, que tengo que tener hijos y que no puedo y que por el pecado. Y ahora no, espere, despacio, despacio. Respiren, miren acá, tranquilas, síganme amando, no peleen conmigo, peleen con la palabra. Pero a Pablo lo que acude es a la creación, a lo que Dios instituyó. Porque tal vez si usted lo lee a la ligera, usted dice, claro, como la mujer pecó, entonces por... No. Lo que Pablo empieza a decir es lo siguiente: pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a la mujer. ¿Eso fue antes o después de la caída? Antes. Quiere decir que aún antes de la caída, el plan de Dios ya estaba diseñado. Dios había colocado al hombre como... Es más, yo dije esta mañana, si Dios hubiera creado a Eva y después la hubiera hecho caer en sueño profundo y crea a Adán, pues de pronto nosotros seríamos los que estaríamos peleando. Pero peleamos ¿desde dónde? Desde nuestro corazón, que quiere vindicación, pero no desde entender que la palabra ha colocado un orden, porque Dios tiene un orden claro para las cosas. Entonces lo que está diciendo es que desde antes Dios había instituido. No fue porque la mujer pecó, entonces ya no tiene derecho. No, Dios colocó al hombre. Por más bonito que hubiera sido el Edén, pero era algo salvaje. El hombre tenía que ir a conocer el área, tenía que ir a conocer cuáles eran los árboles. Tenía con sus manos, tal vez no había la maldición todavía sobre el trabajo del hombre, pero tenía que abrir surcos para sembrar la tierra, para cultivarla. Tenía que aprender a manejar los animales. Cuando el hombre hizo ese trabajo de campo, cuando el hombre hizo ese trabajo violento, fue cuando Dios le dijo: ahora sí le va a traer una mujer, ya usted tiene un ambiente adecuado para que ella esté. Dios no colocó a la mujer a que enfrentara cosas que tal vez no fue colocada para eso, porque la mujer es delicada, la mujer es más bella, el hombre es más racional. ¿Recuerdan lo que les dije de la casa? A mí pónganme a pagar, pero no me pongan a escoger, porque mi esposa lo hace mejor que yo. Pero yo cumplo mi parte, ella cumple su parte. Es en ese sentido. Y ahora lo está diciendo. Ahora, escúcheme esto. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 7. Saltamos al versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a la mujer y la presentó al hombre. Escúcheme. Versículo 7, Dios crea al hombre. Versículo 21, Dios saca de la costilla del hombre a una mujer. ¿Qué pasó en el versículo 8, versículo 9, versículo 10, 11, hasta llegar al 21? Que Dios, de acuerdo al diseño, cogió al hombre y lo adiestró, lo preparó, lo capacitó para que fuera el sacerdote de su hogar. Hombres, estamos llamados a poner la cara. Nosotros somos los que ponemos la cara por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra familia. Que se sientan cubiertos, que se sientan fortalecidos, que se sientan amados en lo que están haciendo. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Así que no es por la caída, no es porque la mujer se equivocó y escuchó a la serpiente. Entonces no tiene nada que ver con eso. Es más, es tan así que ahora sí lo que está diciendo Pablo es que aunque la mujer fue engañada, quien dio cuentas a Dios fue el hombre. Que vuelvo a colocar el contexto de la fundación. Si un día Dios no quiera, Padre, descubre esas escaleras, un niño de la fundación se cae y se abre un chichón, pues créame que tiene que poner la cara soy yo.
El que tiene que ir allá y decir, vea, qué pena, pasó esto y esto, tenemos que tomar los correctivos y todo. ¿Pero por qué? Porque es que la autoridad la tengo yo. Y entonces lo que tengo que hacer es que las personas que están ahí sepan que tienen la cobertura. ¿Lo van a hacer bien? Claro. ¿Lo tienen que hacer de la mejor manera? Claro. Si yo tengo que tomar correctivo, lo voy a tomar, claro. Pero quien responde soy yo. La responsabilidad de Adán era Eva. La responsabilidad de Adán era cuidarla. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? ¿Qué está pensando? ¿Por qué piensa de esa manera? No, Eva, mira, no es así. Porque cuando cae, a quien le pide cuentas, Dios no es a Eva. A quien le pide cuentas es a Adán. Y encima este va y dice, imagínense que un papá venga y me diga, vengo, mi niño, ¿por qué tiene ese moretón? Ah, yo no sé, pregúntele allá a las manos. Yuranis, usted estaba en venga, responda. No, me están preguntando a mí, yo soy el responsable. Algo que tenemos que asumir los hombres es una responsabilidad sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa, sobre lo que hacemos. Porque si la mujer es engañada, pero es al hombre al que le piden cuentas. Dice en 1 Corintios 15, 21 y 22, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de ¿quién? De un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Entonces lo que está diciendo es que por Adán se nos cuenta el pecado. Quien se dejó engañar fue Eva. No, espere, pero la responsabilidad era de Adán. Y la responsabilidad en la iglesia es del pastor. Y la responsabilidad en la casa es del cabeza de familia. Y tenemos que estar desarrollando lo que Dios nos pide. Ahora dice, la mujer se salvará por tener hijos. Entonces a procrear mujeres. No es eso lo que está diciendo. Sí, la palabra dice que hay que procrear. Pero no es por tener hijos, sino habla que las mujeres, mientras que los esposos están trabajando, mientras que están haciendo sus labores, las mujeres están levantando en sus casas hijos que puedan adorar a Dios. Hijos que tengan ese conocimiento de Dios. Por eso es una nueva generación. Por eso les levanta un ambiente diferente, un momento diferente en donde levantamos familias que tienen la bendición de Dios. Así que tanto hombres como mujeres estuvieron directamente involucrados en la caída. Sin embargo, aunque ambos fallaron, la mujer peca al saltarse la autoridad de Adán, pero Adán peca al no ser una persona firme. Y el pecado se lo cuenta a Dios es a Adán, no a Eva. Porque Adán es el que está cubriendo a Eva. Porque Adán es el que tiene que poner el pecho. Ay, pero yo no fui, pero no estuvo pendiente. Pero no estuvo ahí. Así que varones casados con esposas, mujeres hermosas, por favor asuman su responsabilidad. Y mujeres solteras, no cualquiera, sino un hombre que realmente quiera honrarlas, amarlas, respetarlas, tanto a ustedes como a sus hijos. No uno que un día diga, ay no, me cansé, no me voy, no me voy, no, esto es para toda la vida, esto no es por un ratico. El hombre es el responsable, y aquí hablan los hombres, de levantar el altar familiar. No es la mujer, venga, oremos, traiga esos chinos y que oremos. Ay no, estoy cansado, ay no, que el partido, ay no. No, es el hombre, bueno, al orden, todos acá, esposa, hijos. Esa es la manera. Porque somos los sacerdotes, porque somos los líderes, porque somos los que llevamos las riendas. Y cuando el hombre ejerce la autoridad que Dios le ha dado, créanme, varones que están acá, que a la mujer no le va a costar trabajo. Que la mujer tal vez se impacienta es por ver a alguien que no produce, que no arranca, que no tiene iniciativa, que no se mueve a hacer lo que tiene que hacer. Pero qué bendición que tanto hombres como mujeres pudiéramos seguir el modelo de Dios. Que yo como hombre diga qué es lo que Dios quiere de mí, que la mujer diga qué es lo que Dios quiere de mí y que pudiéramos seguir el modelo. Lo que hemos vivido hasta hoy ya no lo podemos cambiar, pero algo que sí puede cambiar son nuestras generaciones. Lo que viene hacia adelante, lo que va a ir hacia adelante, y eso es lo que Dios va a bendecir. Así que por favor, las que son casadas, a sujetarse, a amar, a querer, a respetar, y las que son solteras, no afanarse, sino esperar. No es el primero.
Usted no está llenando un vacío. A usted, mujer, no la hace más o la hace menos un hombre. Su dignidad está en Dios. Ah, pastor, pero es que usted no sabe lo que es la soledad. Bueno, tal vez usted no es acercado a Dios. Permita que Dios, y en lugar de estar buscando en su propia cuenta, porque se puede equivocar, pídele a Dios, que sea Dios el que traiga. Fue Dios el que le trajo a la mujer a Adán. Y fue Adán el que encontró a Eva porque Dios lo permitió. Entonces no se afane, sino descanse en Dios y confíe en que Él hará.